¿De dónde vienes, Hernán? De la Cámara de Transporte de la ANDE. Cámara de Transporte. Bueno, Hernando, ya ha avanzado bastante el seminario taller, pero no quiero, o sea, de nuevo, si tú ves entonces ahorita el seminario, pues no comprendes mucho como cuál es el contexto y por qué estamos trabajando la infancia, el cerebro, las emociones, en función del desarrollo humano para la empresa, para el Estado, para los aprendices del SENA. Les contábamos al principio que el SENA se ha encontrado al tope frente al proceso de que sus aprendices no son asimilados por la empresa porque no tienen desarrollo emocional, porque no tienen inteligencia emocional desarrollada, porque no tienen habilidades blandas. Que el SENA hace grandes esfuerzos para que técnica y tecnológicamente ellos le respondan al sector productivo del país. Pero estamos enfrentando eso. Y por eso se hizo esta reunión con ustedes para contarles qué está haciendo el SENA en términos de solucionar esa dificultad. Y el SENA lo que está haciendo es trabajar a nivel profundo, amplio y en todos los sectores de la institución las habilidades blandas, es decir, la capacidad de la inteligencia emocional de afrontar la vida. ¿Sí? Pero entonces para ello hemos tenido que mirar de empezar a ver qué pasó en la infancia y cómo reparar lo que la infancia dejó vacío, dejó sin patrones de desarrollo, sin capacidad de autoevaluación, sin capacidad de emprendimiento, sin capacidad de autonomía, que son fundamentales para el emprendimiento de un país. Entonces estamos trabajando con los instructores esto que les estamos mostrando a ustedes, porque el instructor es el hilo que une a la administración de la institución con la praxis en el país, que son los aprendices. Entonces estamos mostrándoles a un nivel chiquito, muy resumido, qué le está llevando el SENA ahora a sus instructores y a todo su personal para que mejore el proceso de trabajo en equipo, el proceso de comunicación asertiva y empática, el proceso de emprendimiento, ¿cierto? Una labor súper titánica, pero que ya la empezamos, conscientes de que los empresarios nos dicen, sí, su chico es un chico que tiene ciertas habilidades técnicas y tecnológicas, pero no es un chico desarrollado que pueda manejar las relaciones humanas. Entonces, por eso estamos hablando de este tema. ¿Ok? Recuérdame tu nombre. Hernán. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias. Ok. Pues yo no tuve práctica con el SENA, porque yo lo tuve con el contrato laboral. Contratos. Pero sí he visto esos los aprendices que tenemos en la empresa. Yo no llego a aportar, yo llego a hacer caso. Y yo no llego a destacarme, a proponer, y eso lo digo yo porque lo viví en el salón. Entonces, yo allá sí propongo, mis mismos compañeros son los que están diciendo cosas. Hagan lo que el profesor está mandando y ya. Entonces, esto cómo se le impregna también adicional al tutor, porque digamos nosotros veíamos una materia que era ética y la vimos virtual. Y eso, entonces fueron 3 semanas y ya. En eso estamos, qué importante tu aporte. Buenísimo para nosotros. Un comentario es que el hecho de que estemos aquí en esta sesión de alguna manera te da aquí una idea del interés que tenemos con esto, porque la primera parte de tu charla ha sido demostrarnos cómo las competencias socioemocionales son muy importantes, pero en segundo lugar nos has dicho cómo es que en el ser humano normal en los primeros 7 años, especialmente en los 2, se desarrollan esas competencias. Yo pienso que en la segunda fase, yo creo que es como una gran expectativa, que me dedicaba mucho a estudiar este tema, es la dificultad que en personas de adultos tenemos que ser emocionalmente adecuado. ¿Cómo lo hacemos? Cómo, y va un poco a lo que tú decías, porque
ejemplo, esta formación yo se la di a los aprendices de Boreskin. ¿Ustedes saben qué es Boreskin? Sí. Okay. Y pues claro, entonces eso o sea, hay que empezar también por informarlos, qué les pasa, cómo funcionas, porque como eso no ha sido para él, eso no ha sido una materia en lo que tú dices, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se lo van a llevar a él? ¿Cierto? Bueno, para empezar lo que estamos haciendo es que el instructor cambie la actitud y se ponga y mire y trabaje desde aquí, pero primero que trabaje él con el instructor, y eso lo estamos haciendo, pero es para que el instructor se vuelva un guía que tiene este conocimiento y que lo usa con el chico, y que entonces ahí se tiene que inventar metodologías y formas para poder lograr escucharlos, sentirlos, estimularlos en función de esta información y de que ellos ya se la pusieron a ellos ya se la aplicaron, por decirlo así, ¿sí? Y yo siento que en la empresa hay que hacer el proceso, porque es que tú no te conoces, no sabes cómo funciona, es muy grave que tú no sepas cómo funciona. Entonces esta información le tiene que llegar a la persona, ¿sí? Y volverlo la conducta, porque entonces lo que yo les quería decir, ¿cómo se secreta la dopamina? Cuando yo te miro, oye, obsérvate, mira qué haces diariamente contigo mismo y con el otro. Tú pasas la portería y realmente miras al portero, tú miras a la secretaria, o tú entras y dices buenos días y me la miras. O sea, estamos generando un lenguaje de que tú no me importas, yo no me importo, no me importa la integridad del ser, cómo funciona el cerebro, emocional, mental, físicamente, ¿sí? Cómo está funcionando. Entonces es muy importante que me diga, oiga, es que esto funciona así, usted no lo puede seguir ignorando, ni en el bebé, ni en el niño, ni en el portero, ni en la persona que lo acompaña diariamente, que es su asistente o su secretaria. O las personas con las que usted trabaja, que tienen proyectos importantes entre manos. Entonces, yo les contaba a raíz de... ¿Ustedes entienden qué es lo que hace la dopamina? ¿Ya entendieron qué hace? Concentrar, que el ojo, el oído, la piel, todo su ser se concentre para aprender. De ahí que el niño que no secreta dopamina es un niño con déficit de atención. Y no se puede centrar para tomar los recursos para él crecer y aprender. Si no tiene dopamina, sobrepasa la adrenalina y entonces él está así. No se puede quedar quieto. Entonces no se puede centrar. Mueve la patita, mira a ver si le llega al de al lado, le jala el pelo a alguno. Necesita estar comiendo. No puede aprender, o sea, trata de aprender lo que la profesora esté diciendo y lo coge y no lo puede fijar. Al momentico dice, ¿qué fue lo que dijo que hicieran? Ay, se me olvidó. Porque si no tiene dopamina, sino que tiene más adrenalina, la adrenalina hace que él esté sin centrarse. ¿Sí? Es muy importante. Sí, muchas gracias. Es muy importante. Entonces, ¿yo qué tengo que empezar a hacer? Observar al otro. Observarme yo cuando me levanto. Sentirme y empezar a observar al otro por respeto. Ahora, cuando yo lo observo, inmediatamente yo despliego mis antenas y empiezo a sentir al otro. Y entonces, si yo no lo siento bien, le pregunto, ¿cómo estás? ¿Estás bien? O simplemente la observo y qué bueno, qué bonita estás, te siento bien, qué rico verte, qué importante que estamos aquí. Dopamina, entonces usted genera en su equipo capacidad de aprendizaje y de atención. Atención, estás atento a esto, porque yo te atraigo química, emocional, energéticamente. ¿Ven? Se llama neuromercadeo en todo el sentido, pero no se puede volver algo sin sentido. Tiene que tener el sentido espiritual, el sentido afectivo, el del respeto. Yo lo hago porque te puedo mirar y eres un ser humano importante para mí. Sí, por ejemplo.
debería más bien ayudarles a buscar el objetivo, pero cuando escampa, pues él no está contento ahí, mejor dicho, él no se crea serotonina, entonces a él no le da optimismo, él, bueno, agárrame, porque la supervivencia toca, pero ay, esto es muy triste, la persona se termina enfermando. Sandra. Esa sería como la parte de bienestar y motivación de la empresa, De la que genera para que las personas hagan con agrado su trabajo. Correcto. Sí, ahí es donde uno empieza a capacitar a las personas y hacer un programa de motivación y de prevención y motivación. Para que eso no se baje nunca. De acuerdo. Y hacerlo crecer. Sí, claro. Propender porque crezca. Y de compensación. Un programa de compensación para eso. No digo solamente salarial. Correcto. Sino también vocacional. Exactamente. Para que haya serotonina, y la serotonina es una hormona que te lanza al mundo. Y creo que eso hace que no haya tanta rotación en las empresas. Correcto. Y que lo que inviertes en la empresa reditúe en la misma empresa. ¿Sí? Entonces, chicos, pero si me fue Hernán. ¿Ya viene? Es que les presento, Camilo es el gerente de la ANDI Bogotá, entonces quería ver cómo iban. Gracias a él logramos esta capacitación. ¡Wow! ¡Qué importante! Pues ya, porque se reunió pues, con la directora. Con María Andrea. ¿Cómo están? Qué pena interrumpirlos. No pude estar en el curso, pero quería ver cómo iban. Cuénteme. Y tú, pues un momentico aquí, ¿y tú? ¿Cómo estás? También del equipo de la gerente. Bueno, entonces tu nombre es Camilo. Juan Felipe. Bueno, bienvenido. Gracias. Pues está la cosa avanzada, pero sí, por favor. ¿Cómo van? Muchas gracias, Camilo. Andrés. Muy bien, ustedes se están perdiendo. Sí, el problema del trabajo no me manda solo, ¿cierto? Pero está interesante, ¿no? Mucho. Sí. Qué bueno. Van a trabajar todo el día, ¿cierto, padre? Todo el día. Van a estar todo el día. ¿Y qué han visto hasta ahora así nuevo que no supieran? A ver, ¿qué? Ya sabemos cómo calmar al jefe cuando... En términos hormonales, neurológicos, emocionales. Cómo funciona el cerebro y qué es lo que nos pasa. Ya sabemos cómo se motivan las personas para que trabajen más y no se cansen. Y potentes. Enfocados en lo que realmente hay que enfocarse para que un ser crezca y sea productivo, autónomo, feliz desde él, para que esa felicidad se la pase a la entidad, a la empresa. Entonces es muy importante. ¿Por qué, Camilo? Es que estamos mirando el cerebro con relación a la química que tiene que ver con las emociones. ¿Qué es una emoción? Y cómo funciona diariamente en nosotros, en la familia, en la empresa, en el noviazgo, la pareja, porque eso queda todo ahí. A ver, yo escucho a los hombres que están benditos entre Benditos, sí, al principio comenzamos con Noel y con Andrés. Dale. Bueno, yo por ocupaciones de primera hora también llego un poco tarde, pero bueno, ya me parece importante decirle a Camilo esto, porque veníamos con una expectativa de un tema. En el pasado él y yo tuvimos la oportunidad de estar mucho tiempo vinculado al SENA, entonces veníamos con el tema de la falencia de las habilidades blandas. Fue un tema que cuando estuve allá lo vi. En ese momento lo llamábamos como la necesidad de empoderar al aprendiz del SENA en sus roles distintos, y Camilo fue muy líder en todo el tema de emprendimiento cuando salieron de la formación en ese momento. Pero quería resaltar dos cosas que no dijeron, que eso es muy importante para Camilo, porque él es padre de una niña muy pequeña, que dentro de los primeros 2 años es cuando los cerebros de los niños están recibiendo mayor información, y nosotros muchas veces, bueno, yo no soy padre todavía, dejamos en esa edad, que es muy importante, el cuidado de los niños en manos de terceras personas, cuando es la edad más importante que tienen que estar los padres. Y hasta los 7 años el cerebro es el momento en el cual recibe la mayor información, que es lo que va a permitir que el desarrollo humano de esa persona, de un niño. Entonces, eso me pareció muy importante que se dijo acá, para que tengamos en cuenta que entonces prácticamente esa edad es la edad donde uno forma a la persona y le permite recibir la información que luego va a desarrollarse con su personalidad y su competencia. Total. Andrés. Así es. No, pero pues, hace poquito, por algún motivo, le hice el resumen a María Eugenia de que
queda clarísimo. Yo creo que el hecho de que estemos aquí somos los más sensibles a entender por qué las competencias blandas definitivamente son lo que va a dinamizar que una persona logre ser más productiva en cualquier ambiente. Aprendí algo muy bonito que yo no sabía, a pesar de que esto me apasiona y me gusta mucho, y es que uno siempre lo sabe, pero por ejemplo nos dijeron que si uno quiere ser exitoso y en muchos campos de la vida, el desarrollo de las competencias blandas colabora en un 70%, en un 70%, y lo técnico y lo cognitivo en un 30%, pues que no le da puesto la noche, uno lo tiene claro. Y pues lo que venimos viendo también es cómo es que entre especialmente los 2 primeros años de vida, pero hasta los 7 es donde se construye todo los cimientos de el desarrollo de esas competencias blandas. Pero ya estoy empezando a sentir, porque ha sido uno de los desafíos más grandes, es que nosotros no trabajamos con niños de 0 a 5 años, trabajamos con adultos jóvenes o adultos. Claro. Y entonces, ¿cómo el que no lo hizo por algún motivo? Porque no es que sea 100% que no lo hizo, sino lo hizo en alguna parte del espectro, algún poquito, algo más. Pero cómo lo hacemos en adultos es el gran desafío, y aquí con esto que nos estás contando ya al final es cómo empezar a entender, y ahí es donde surge lo de cómo calmar al jefe, cómo empezar a mirar estas sí, no, es apasionante. Y que el jefe que tiene que mirar en ese ser que lo tiene ahí, porque es que el jefe es el guía. El jefe se vuelve un papá del mundo, no el papá interno familiar, sino el papá del mundo, que le dice: hágale pues, mi hijo, que usted es capaz, que usted debe lograr, que usted debe ser autónomo, saque sus fuerzas, saque sus potencias. Pero una cosa muy importante es que la persona también llegue ubicada en la vocación, porque es que es muy difícil que estén tan equivocados en las vocaciones, porque si no hay un encaje en la vocación y en la inteligencia que trae el niño, que además uno se la descubre al niño en los primeros años de la vida, le descubre el temperamento y le descubre la inteligencia, y si tú se la desarrollas le generas una potencia cerebral que lo va a usar para toda la vida. Entonces, Camilo, dale. 2 cositas aquí de lo último, es porque nosotros venimos construyendo un tema muy fuerte de que hay que construir culturas que inspiren eso, y como que me queda claro que era el tema de construir una cultura serotonínica, en donde se genere esa posibilidad de creatividad, de tranquilidad, de la persona pueda concentrarse, ¿ya? Y como que uno mira que como empresarios uno debería tener como directivo esa responsabilidad grande y ese desafío, es como yo construyo en la institución una cultura que permita esto, que no esté basada, porque ustedes saben, hay dos grandes grupos de culturas o de liderazgos. Uno es el de la letra con sangre entra, que es el capataz, autoritario, la cultura adrenalínica, y por el otro lado sería, oiga, donde yo entiendo cómo en conjunto podemos construir dopamina y serotonina, que sería dopamina, serotonina por un lado, pero por el otro lado podemos construir culturas adrenalínicas, es donde, oiga, la famosa casi como que es del tirano, entonces hay esos 2 estilos, y muy importante después lo de encontrar la vocación, pero primero tiene que haber como un ambiente, una cultura que permita que predomine la serotonina y la dopamina en mí. total. Y sobre eso una pregunta que yo me tengo que ir, pero quisiera escucharlos. María Andrea, pues la directora general del SENA, nos está invitando a que promovamos en los empleadores, y especialmente los que tienen a cargo a los aprendices cuando vayan a trabajar en sus empresas, pues que dominen también estos temas. Por eso nos lanzamos a hacer con Camista el primer taller, una asistencia muy interesante. La pregunta que les tengo es: ¿ustedes creen que de arte tiene sentido que nos metamos en esto? La primera pregunta. Y segundo, ¿qué más deberíamos hacer para que empresas como las de ustedes, pues ustedes y otras empresas también como que se monten más en esta película? ¿Qué creen que desde la ANDI podemos hacer? Me gustaría escucharlo un poco. Adelante. Yo creo que sí es importante que desde la ANDI, y creo que con el refuerzo que se ha hecho con la RedCard, es precisamente uno de los puntos que encontrábamos nosotros era esto. O sea, no solamente los aprendices, sino nuestros colaboradores en verdad a veces no saben afrontar muchas cosas, y es una necesidad que las empresas se vean listadas. Efectivamente, cuando tú comienzas a impulsar las cosas desde empresa de forma individual, te queda cojito el tema, porque tú tratas de abarcar, pero abarcas un pedacito chiquito. Y también existe todavía el temor por parte de las empresas que formar muchas veces en algunos temas es preparar a la gente para que se vaya. Entonces existe como esa restricción de qué tanto invierto y qué tanto voy de aquí para allá para evitar ese punto.
pero creo que eso va asociado a un tema de responsabilidad social y de responsabilidad con la sociedad, con el mundo en sí. Y creo que la ANDI es un gremio que pues obviamente centra muchísimo a las empresas a que en verdad pensemos y que no debemos seguir trabajando como individualistas, sino que debemos trabajar como sociedad. No sé hasta qué punto se fomenten todas estas actividades a nivel de todas las asociaciones o cuando se reúnen los gremios acá en las reuniones y demás, de seguir resaltando la importancia de esto y que las empresas se sigan vinculando al proceso. Porque pues nosotros hacemos un esfuerzo con la Red CAN, con unas empresas que somos 30 más o menos, que pues es nuestra finalidad, pero a nivel de las empresas que no pertenecen a la red, que hemos invitado, pero por X o Y razón no pueden pertenecer, ustedes tienen unos espacios súper abiertos para poder hacer esto de una forma más masiva. Entonces, por ejemplo, hace un rato también hablábamos con Andrés, que en algún momento también lo tocamos con María Camila, las empresas tienen mucha expertise en muchas cosas que pueden también ayudar a formar las empresas. Entonces, ¿por qué no armamos un programa desde nosotros, desde la Red CAN, que podamos ofrecer al resto de las empresas con temas específicos por cada una de las empresas? Y la ANDI sería un buen fomentador para que todas las empresas conozcan y también no solamente participen de la red, sino que adicionalmente se unan a esta serie de escenarios. Yo hago un comentario pequeño y es que para las empresas es muy importante el tema de la productividad, cómo aumentar la productividad, es algo que constantemente se viene debatiendo y ya escuchando este tema y de cómo motivar a los trabajadores para que ellos se sientan mejor, para que estén contentos en su trabajo, para que, por ejemplo, lo que dijiste ahora de los procesos de selección, de que tratar de identificar que una persona cuando entra a una compañía no está en un estancadero, pues, entre comillas, sino que de verdad tiene un compromiso y quiere crecer o quiere trabajar en esa compañía, me parece muy importante. Muy importante. Lo que pasa es que yo creo que las empresas han llegado a un punto en donde hacen que esa motivación caiga de las personas. Yo digo que no tanto en el proceso de selección, sí, claro, es muy importante saber qué personalidad tiene, de dónde viene, cuáles son sus raíces, ¿sí? Que ha estudiado, pues todo lo que, con lo que se ha llenado. Pero las empresas a veces se llenan solamente de información de que tenemos a la persona profesional, hizo una especialización, esto y esto. Total. Y muchos profesionales al mismo tiempo dicen, pero no nos dan la oportunidad de generar la experiencia, ¿sí? Pero asimismo uno también dice, la universidad le trae a uno varias información que uno teóricamente la capta. Pero cuando ya está en el grado, entonces ahí es donde uno dice, bueno, ok. Pero asimismo, la empresa también tiene que ir formando a la persona para que esa persona lo precisamente con lo que estamos tratando de que son los aprendices que son tan importantes precisamente para una empresa, para no pagar una monetización, que es lo que están haciendo pues las empresas. Lo que pasa es que yo creo que eso también hace que los instructores, como el tema que ahorita estamos tratando, es uno de los puntos claves para los aprendices. Hay muchos instructores que no van a las empresas a mirar cómo está el proceso del aprendiz. Entonces uno se queda, pero por favor, venga. Y el mismo aprendiz dice, pero es que mi instructor no viene. No, tuvimos a la directora del SENA el viernes pasado y creo que las 3 horas que estuvimos con ella, una fue hablando sobre ese tópico. Escucho los comentarios con una pena contigo y les llevo una propuesta. ¿Tú querías decir algo? No, está muy bien. Creo que es necesario. Pero me parece que yo soy Juliana, yo como profesora María Andrea. Y quería como hacerte como un mini resumen de por qué eso es tan importante y cómo encaja tanto con ustedes. Y es que al final lo que se discute con esta información es, o lo que se entrega con esta información es un paquete, así como manual de instrucciones de cómo funcionamos nosotros como seres humanos complejos, en todas las dimensiones, en lo puramente físico, en lo emocional, casi que en lo espiritual y energético. Eso que te permite, cuando uno sabe cómo funciona la máquina, en todas sus dimensiones, entiende toda la potencia que le puede sacar a la máquina, ya sea para hacerla más productiva, para hacerla más consciente, para incentivarla, para tener mejores relaciones con esa máquina, para hacer que la máquina se equivoque, diciendo la máquina como una manera un poco irrespetuosa del ser humano, ¿no? Cómo hacer para que funcione mejor, para que se interrelacione mejor con los otros. Entonces, de cierta manera, esta información, al final lo que va a pasar hoy es que cada quien le va a sacar todo el provecho en donde más lo necesite. Seguramente habrá personas que direccionarán todo este aprendizaje a cómo mejorar un tema en su familia. Y eso es totalmente válido.
Hay gente que lo llevará directo a una problemática puntual de la empresa, pero al final lo que te permite es entender el paquete completo de uno como ser humano, cómo funciona, y te llena de herramientas para poder mejorar diferentes procesos laborales, familiares, amorosos, sociales, económicos, con base en esta información que te dice cómo funciona esto, cómo funciona las emociones. Entonces yo creo que para ustedes desde el punto de vista humano, maravilloso. Desde el punto de vista netamente empresarial, pues si nos vamos a lo más banal de lo banal, del proceso de selección de cómo contratar a alguien, pues también maravilloso, porque lo que le está diciendo es, oiga, una hoja de vida más allá que un cartón, es un ser que siente, que piensa, que es ser humano. Ayúdeme a leerlo para entender cómo me equivoco menos, a saber qué hay detrás de ese papel. Entonces yo creo que esto puede ser maravilloso para ustedes y sin duda pues esto es una semilla, así le llamamos al grupo de instructores que están capacitándose en esto. Semillas, porque eso es un primer paso que seguramente será un camino inmenso para cada uno de ustedes personal y en sus empresas para comenzar a desarrollar estos temas de entender cómo entendiendo el ser humano uno puede tomar decisiones más acertadas en todas las esferas de la vida de esa persona. Entonces ese es como el resumen muy grueso de lo que estamos haciendo. Lástima que lo perdí. Y más la vida y menos la obra. Y eso nos aparece cada vez más, inclusive los diversos mecanismos de medición que tenemos a los afiliados. Nosotros cada mes, hace 70 años, le hacemos una encuesta a los afiliados. Se llama la encuesta de opinión industrial conjunta. Y aparece cada vez más estos desafíos de la gestión del talento humano como aquellos desafíos más profundos que tiene la empresa. Y específicamente las competencias blandas siempre aparecen allí. Que blandas no tienen nada, son más duras que cualquiera. Porque pues, o sea, no es que uno haga un curso de liderazgo y ya se vuelva líder, o un curso de atención al detalle y uno ya haga atención al detalle. Y es ahí donde nosotros, retomando lo que decía María Camila, tenemos un gran desafío en productividad. Y la productividad del país no avanza, por más inversión que le hayamos metido empresarios, trabajadores y gobierno a capacitar a la gente. Cada vez hay más coberturas de educación, técnica, tecnológica y universitaria. La productividad está plana, o sea, ni para arriba ni para abajo. Y ahí algunos tenemos algunas hipótesis que están relacionadas con este tipo de competencias. La productividad de las empresas y más con el desafío que implica gestionar una empresa están atadas a este tipo de temas. Y por eso hace ya algún tiempo, desde la ANDI, empezamos no solo a ver los temas laborales, donde normalmente las empresas hablaban con la ANDI, sino también los temas de talento humano. Y por eso echamos a hablar la REDGAN. Como todo proceso, uno lo echa a andar y al principio, como que mientras entiende qué es, pues no ha hecho nada todavía. Mi sueño sí es que se termine volviendo la REDGAN el espacio para discutir los temas de capital humano, de talento humano, de promoción del talento, del aprendizaje. No tanto el tema laboral, que para eso está el comité de laboralistas, y ahí hablaremos con ustedes, con sus colegas, sobre todo eso que Camila sabe, pues, fuero reforzado de no sé qué película, todas las películas. Creo que vale la pena que vamos también consolidando este espacio. Mi sueño con los comités es que en última se vuelvan escenarios de conversación, o sea, que ustedes sepan que como afiliados que pueden venir a la ANDI a conversar de estos temas y aprender prácticas y ver qué es la compañía y demás. Y es ahí donde sí me gustaría, no ya porque digo con el curso, que sí podamos siempre estar repensando la REDGAN. O sea, ¿cómo hacemos para que no solo haya más gente, sino que ustedes mismos se les vaya subiendo el nivel de aprendizaje y de conocimiento para volver a estar más? Porque si no, pues se vuelve ya muy aburrido ustedes venir siempre a escuchar a María Camila, a contarles que abrimos un curso de alguna cosa y cómo le fue por allá cuando fue la representación de la REDGAN. Como aquí queramos es una red de talento y de gente que le gusta estos temas y con seguridad que se van a montar. Por eso les insisto, no me tienen que responder ya, piénsenlo, cómo hacemos para enganchar más gente, para vincular más gente. Tan abiertos somos en esta red que inclusive pueden venir no afiliados. O sea, a diferencia del resto de comités que sí, pues tienen que ser afiliados a la ANDI, aquí viene gente que ni siquiera, o sea, no lo abordamos desde la perspectiva gremial, tradicional, sino más de promover el talento y compartir buenas prácticas. Bueno, yo lamentablemente le tengo que ir desde todo el éxito. Bueno, mira, solo aquí está mucho de la respuesta. Se le pregunta a la gente que qué ve ahí, que qué cree esos dos cerebros, que se le ocurre de primera mano cuando ve estos dos cerebros. ¿Qué se te ocurre, Camilo? Yo
que son dos... Eso es como un cerebro más inmaduro, ¿no? Como, El derecho, claro. sí, como a huecos todavía. Muchos huecos, Menos exacto. conexiones. Menos conexiones, literal. Pero digamos que Andrés y la mayoría de la gente dice, bueno, pero es el cerebro de un adulto y de un niño. ¿Sí? Y la gran sorpresa, dolorosa y maravillosa a la vez, es que el cerebro del lado izquierdo es el cerebro de un niño de 3 años y el del cerebro del lado derecho también es el cerebro de un niño de 3 años. La única diferencia maravillosa y dolorosa es que este cerebro grande es el cerebro de un niño amado, estimulado, acompañado y respetado. Y este es el cerebro de un niño maltratado, abandonado e irrespetado. Ambos tienen 3 años y esa es la diferencia, y yo les decía, esta es la diferencia de la lucha de clases, por tomar un giro de la izquierda, que dice la lucha de clases. Es posible que las potencias se le quedan encapsuladas y no las puede sacar si él no se hace un proceso de conciencia personal a través del análisis, de la consejería, del coaching, de lo espiritual, de lo que tú quieras. O sea, por eso de todas maneras, en este momento histórico nos pusieron todas las cartas sobre la mesa. Entonces que las constelaciones, entonces que el Reiki, entonces que las esencias florales, entonces que la aromaterapia, entonces que los ángeles, entonces que la psicoterapia, todo está ahí. O sea, nosotros estamos en un punto en el que o damos el salto cuántico como planeta o lo damos. Claro, dentro de todas esas cartas que nos pusieron están cosas que son para hacernos saltar inconsistentemente en el proceso. Entonces, ojo con eso, porque hay unas técnicas que entonces dicen, sí, venga que yo le voy a hacer conciencia personal para que usted haga procesos colectivos más sanos y más creativos. Y resulta que se saltan los procesos profundos donde usted de verdad se para poder estar más equilibrado y más sano. Y le dicen, bueno, ya. Y con eso que les estoy diciendo, hay que tener cuidado. Miren, todo es un proceso. Todo es un paso a paso, y cada etapa tiene un sentido. El cerebro se desarrolla en etapas, en espacio-tiempo, etapas. Y entonces el proceso de conciencia personal también se desarrolla en etapas. Y usted tiene que, las etapas, usted empieza a hacer este proceso y fundamentalmente se tiene que regresar y darle la cara al pasado. Y coger el pasado y procesarlo y cambiarlo. Cambiar esquemas de la tesis que uno cree en las grandes peleas de empleados y jefes, de dueños y subalternos y trabajadores, de esposos y esposas y sucesivamente. Lo que uno dice es, simplemente eso es así y así va a seguir siendo y yo no voy a cambiar. En esposo y esposa, yo soy así y si te gusta bien, yo no voy a cambiar. Y si quieres ir al terapeuta, ve tú porque yo no estoy loco. Tú eres la que dices que estás mal, bueno, ve tú. No, o sea, es muy fuerte. Hay que hacer el proceso de decir estoy en crisis, algo pasa aquí, no estoy siendo creativo, no estoy contento, no estoy equilibrado. Algo pasa, tengo que voltear a mirar el pasado. Tengo que mirar el pasado y irme devolviendo de a poquitos también, ¿no? Y de a poquitos uno puede ir en el cerebro al pasado, porque uno en realidad, el que va al pasado es el cerebro. Toca generarle la escalerita para bajar allá al sistema límbico y decirle, oye, ¿cómo era que era mi infancia? ¿Qué fue lo que pasó con mi mamá, con mi papá? ¿Cómo me concibieron? ¿Cómo fue ese tiempo cuando llegó mi hermano? ¿Cómo fue ese tiempo de la separación? Entonces uno baja allá y le pregunta todo el tiempo al disco duro. Y trae la información, la trae, la saca, la recuerda y la empieza a trabajar y a cambiar los patrones y sobre todo a decir, ¿y qué emoción hay ahí? La rabia que sentí cuando trajeron a mi hermanito, o el miedo que sentí de no ser el rey de mi papá y mi mamá, o la tristeza de que mi papá se fuera. Están comprendiendo. Y yo tengo que desmenuzar esto
para poder hacer el cambio de los patrones que tengo instalados como el status quo. Y me da mucho miedo generar un proceso de antítesis hasta que yo llegue a una nueva síntesis de la fricción entre estas dos realidades para llegar a una nueva tesis que va a ser lo que me va a acompañar por 5 años, o por 10, o por 7, ¿sí? ¿Captan? Entonces, ese funcionamiento igual es en todos los estamentos. Fíjense que se los puedo... Hay personas que quisieran llegar a esta verdad, si uno no tiene toda esa historia, porque de pronto uno ya es difícil empezar a retomar toda esa historia, porque existe la hipnosis, todo lo que pero en términos prácticos no más uno paraliza ya. Escribir es lo primero. ¿Quieres activar tu cerebro a eso? Escriba su biografía. Solo empezar a decir: yo nací en tal parte, en tal año, soy el tercero de una familia de 5, tengo 2 hermanas y 3 hermanos, bueno, lo que sea. Cuando era chiquito, de lo que uno se acuerde, me enfermé o no sé qué, mi papá se trasladó de ciudad y entonces fuimos a parar a no sé dónde y cambié de colegio, y al cambiar de colegio y empieza el cerebro, empiezas a bajar del superior al límbico, del límbico al superior, del superior al límbico, y entonces se fortalecen las rutas cerebrales, empiezan a fortalecerse y a ampliarse, porque cuando usted no solo con el ejercicio soporta el resultado que uno llegue a una acordarse, pero el ejercicio de hacerlo es el que hace que te acuerdes de más cosas. Y cuando menos piensas, dices: ay, oye, yo me estaba acordando de esto tan chévere, y yo nunca, este recuerdo no había venido a mí. Qué chévere. A ver, escríbalo rápido antes de que se le vuelva a meter al inconsciente, porque él vuelve y se esconde en un cajón de allá del sistema límbico. Ahora, ir a contarle la historia a alguien, como es verbal, entonces trabaja otra ruta. Ahí hay unas cosas distintas. Una es verbal y otra una persona que me mira y me escucha atentamente. Y al escucharme y que haya atención, secreto mucha dopamina, y al secretar mucha dopamina empiezo a trabajar el cerebro. Por eso es tan importante ir y hablar con alguien que me escuche y me dé un feedback interesante, profundo, amplio, centrado en mí, ¿sí? Profundamente centrado en mí, que ¡ping!, me den el clavo y diga: claro, eso me pasa, eso que usted me está diciendo, eso me pasa. Entonces, ¡ping!, se unen. Sí. O sea, la conciencia es la magia de la sanación. Si tú haces conciencia, te vas sanando. No es un proceso de un día para otro. Es lo que tú dices ahora en el almuerzo. Es una magia, pero es una magia a la que hay que trabajar. Y no es una magia de sin Salabín y ya se acabó. Las cartas en la mesa que le dicen a usted que sin Salabín y usted está curado, sanado y ya está en la otra tesis y en el otro status quo, no existe. Nada en el ser humano es así. No hay nada en ese sentido de ¡ting! En 2 días quedé lista, se acabó la dificultad, creé una nueva circunstancia y un nuevo proceso. No. Y si les dicen que eso va a pasar así, no es verdad.